Bienvenidos, quédense con nosotros. Dentro de unos momentos estaremos conversando. Cuando una persona... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me llamo Mauricio Alejandro Sánchez López, soy del grupo 601. A continuación les diré acerca sobre Jaime Torres Boder. Pues bueno, Jaime Torres Boder nació el 12 de abril de 1912 en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Su madre es de origen francesa, en donde se encargó de su educación utilizando los planes y programas de estudio. Entró a la secundaria, la NERSA, la normal. Salió de la secundaria en el año 1912, ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria y se graduó a los 15 años de edad. Estudió en la Escuela de Jurisprudencia en 1915 y Filosofías Letras en 1920. Bueno, como primer secretario de Educación Pública, Ávila Camacho le invita a ser parte de su gabinete en 1943. México venía de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Durante los intereses de su cargo como primer secretario, se llevó a la modificación del artículo 3 constitucional, que se tenía que terminar el término socialista. Ya no tenía que haber una educación socialista, ya tenía que haber una educación de calidad para todos los mexicanos. Durante su primer periodo de secretario de Educación Pública hizo lo siguiente: inauguró el Congreso de Unificación del Magisterio, inició la campaña de alfabetización, a leer y a escribir a los niños, el nuevo edificio de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que encontramos en la normal, afuera del metro de la normal, aquí en la Ciudad de México, y como lo había mencionado antes, el tercero constitucional. Otros cargos importantes que puedo decir es que durante mis dos antecesores de secretarios de Educación Pública, ellos vieron que la educación tenía que ser como amor, pero a sus cuestiones, a sus ideales, ellos renunciaron. Así que yo ingresé, y por invitación del general Ávila Camacho, él me invitó a ser parte de este gabinete de Educación Pública. Bueno, pues ¿qué surge de mí? Mis otras aportaciones importantes fue que fui secretario particular del licenciado Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública y rector de la UNAM. También fui docente de literatura en la Escuela Nacional Preparatoria, fui jefe de la biblioteca en 1922, otra vez por invitación de Vasconcelos. Fui presidente de la UNESCO en 1943 y entre muchos casos más. Pues la relación con el presidente Ávila Camacho era muy buena, solo era de trabajo y de respeto, porque él era un general y yo era un especialista enfocado mucho en la educación. Pues bueno, en mi segundo periodo de Educación Pública, ahora con el presidente Adolfo López Mateos, yo le había comentado a Adolfo que yo no quería estar parte de su gabinete, pero en muchas lecturas, en muchas cuestiones, él me menciona que yo tenía que pagarle a la sociedad todo lo que he hecho, así que yo acepté ser segundo secretario de Educación Pública. En esa ocasión, pues igual seguí con la alfabetización de las personas, de niños y adultos. Igual se modificó el tercero constitucional, se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, la CONALITER, en febrero de 1952. Los libros se daban gratuitamente a los niños de primero a sexto año de primaria. El Plan Nacional de 11 años, enfocado en la educación, creación de más escuelas normales regionales, implementación de mobiliario, más maestros, incremento salarial, entre muchas cosas más. En estos cargos que yo tuve como secretaria de Educación Pública pude ver
que pudimos avanzar hacia un futuro, porque el plan de 11 años se llegó al objetivo: crear maestros rurales, creación de muchas escuelas en comunidades, que los alumnos tuvieran su material, sus libros de texto de educación básica, maestros preparados, capacitados. Y el presidente Ávila Camacho pues fue un hombre, con el presidente Adolfo López Mateos, pues el presidente tenía los ideales. Él fue el único presidente que aumentó el presupuesto en educación, como se mencionó, en plan de 11 años. Quité la alfabetización, la creación de muchas escuelas, todo lo bueno que se hizo. Yo como secretario de Educación Pública hice todo lo posible para ayudar a mi país y a los niños de este país. También puedo decir que los maestros estuvieron bien en este sexenio. Podemos lograr que se modificaron también los planes y programas de estudio. Siempre cada niño fue atendido por bien de los maestros. Aprendieron a leer, a escribir y lograron muchísimas cosas más que puedo decir. Y como se mencionó, también el plan de 11 años llegó a sus objetivos. Este plan de 11 años se tenía que manejar por sexenio. Ya ahí se desconoce si se hizo en otro sexenio, si se manejó o se realizó, porque podemos decir en manera de conclusión es que cada presidente llega al gobierno y tiene sus políticas. Puede ser que el otro presidente que llegó y el otro secretario pues se enfocaron más en la actividad económica, actividad de salud o entre más cosas. Y que gracias a la CONALITER también podemos decir que los libros de texto ya llegan para todos, y México es el primer país que no se le cobra ningún libro, y que la educación ahorita ya es hasta nivel medio superior. Con el presidente Adolfo López Mateos, pues el presidente tenía los ideales. Él fue el único presidente que aumentó el presupuesto en educación, como se mencionó, en plan de 11 años. Quité la alfabetización, la creación de muchas escuelas, todo lo bueno que se hizo. Yo como secretario de Educación Pública hice todo lo posible para ayudar a mi país y a los niños de este país. También puedo decir que los maestros estuvieron bien en este sexenio. Podemos lograr que se modificaron también los planes y programas de estudio. Siempre cada niño fue atendido por bien de los maestros. Aprendieron a leer, a escribir y lograron muchísimas cosas más que puedo decir. Y como se mencionó, también el plan de 11 años llegó a sus objetivos. Este plan de 11 años se tenía que manejar por sexenio. Ya ahí se desconoce si se hizo en otro sexenio, si se manejó o se realizó, porque podemos decir en manera de conclusión es que cada presidente llega al gobierno y tiene sus políticas. Puede ser que el otro presidente que llegó y el otro secretario pues se enfocaron más en la actividad económica, actividad de salud o entre más cosas. Y que gracias a la CONALITER también podemos decir que los libros de texto ya llegan para todos, y México es el primer país que no se le cobra ningún libro, y que la educación ahorita ya es hasta nivel medio superior.